Comunidad Activa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Actívate, el podcast que te motiva a desafiar la rutina y mejorar tu vida. Antes de comenzar, recuerda darle like a este episodio y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Hoy hablaré de un hábito que se está perdiendo, pero que es más poderoso que nunca: la lectura. Como dijo Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. ¡Wow! Hoy vamos a descubrir por qué leer es un acto de resistencia en un mundo dominado por la inmediatez. ¿Sabías que, según la UNESCO, más de un tercio de la población mundial no ha leído ni un solo libro en el último año? ¿O que el 70% de los adolescentes prefieren ver vídeos cortos antes que leer un texto largo? ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración y pensamiento crítico? Vamos a analizar juntos el impacto de la lectura en nuestra sociedad y por qué leer es una herramienta clave para nuestra mente. ¿Qué es la lectura y cómo estamos perdiendo el hábito? La lectura es el proceso de decodificar símbolos escritos para comprender información, pero es mucho más que todo eso. Es la base del pensamiento crítico, la memoria y la creatividad. Voy a pararme aquí un momento porque fijaros lo importante que es la lectura. Acabo de decir que es la base del pensamiento crítico, es decir, si no leemos es muy difícil que desarrollemos pensamiento crítico. Es la base de la memoria y de la creatividad. Todas ellas son facultades que nos hacen humanos y que hacen que seamos capaces de vivir una vida con sentido. Por eso es fundamental leer. Y, desgraciadamente, en las sociedades de hoy en día encontramos datos muy preocupantes sobre la lectura. Por ejemplo, según el informe de la Federación de Editores Europeos, el 42% de los adultos en Europa no leen nunca o casi nunca. En América Latina, el promedio de libros leídos al año es de 2,9 libros por persona, comparando con los 12 libros anuales de Finlandia o Noruega. En países como México, el 45% de la población no ha terminado un solo libro en los últimos 12 meses. Estamos perdiendo el hábito de leer porque, en primer lugar, las redes sociales y los vídeos cortos están reduciendo nuestra capacidad de atención. Personalmente, trabajo como docente en un instituto y esto es algo que yo y todos mis colegas percibimos de forma clara y evidente. Nuestro alumnado posee cada vez menos capacidad de atención. En segundo lugar, el consumo de entretenimiento pasivo, series, videojuegos, nos acostumbra a la inmediatez. De hecho, el problema de muchos niños hoy en día es que no salen a jugar a la calle, prefieren estar enganchados a pantallas constantemente. Y este es un problema muy grave. Y en tercer lugar, el sistema educativo no siempre fomenta la lectura de forma atractiva. En este sentido, hay que decir que además, lo que es en España, se ha reducido bastante el número de libros que leen los alumnos. Muchos de ellos llegan a bachiller y reconocen delante de toda la clase que no se han leído ningún libro. ¿Cómo es esto posible? Muy fácil. Las obras clásicas, los libros de la literatura que se tienen que estudiar en cualquier lengua, cuentan con vídeos breves que las explican, las destripan, las analizan, de forma que muchos alumnos, simplemente viendo estos vídeos o leyendo resúmenes de las obras que hay en Internet, pueden conseguir muchos mejores resultados a la hora de realizar un examen oral o escrito sobre el libro que un alumno que simplemente se haya leído el libro. Entonces, a día de hoy es muy difícil distinguir si efectivamente nuestro alumnado está leyendo o no. Ahora bien, la falta de lectura no sale gratis, tiene consecuencias reales, consecuencias negativas. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los estudiantes que leen regularmente tienen un 30% más de capacidad de análisis y comprensión que los que no lo hacen. En segundo lugar, es preciso mencionar también el menor desarrollo cognitivo. Un estudio en Neurology demostró que las personas que leen habitualmente tienen un 32% menos de riesgo de desarrollar demencia en la vejez. En tercer lugar,
Las personas que leen son menos vulnerables, menos susceptibles a la manipulación mediática. Y es que la falta de lectura nos convierte en consumidores pasivos de información, sin capacidad de pensamiento crítico, haciéndonos totalmente vulnerables a las fake news. Y en cuarto lugar, la falta de lectura está relacionada directamente con un vocabulario más pobre y con una pobreza de ideas. Y es que un lector frecuente conoce en promedio hasta 3 veces más palabras que alguien que no lee, lo que obviamente mejora su capacidad de expresión. Y aquí debemos de tener en cuenta lo importante que es la capacidad de comunicación en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo en este sentido siempre me suelo fijar en las personas argentinas. No sé si a vosotros también os habrá llamado la atención, pero da igual el nivel académico formativo que estas personas tengan, la mayor parte de los argentinos y argentinas son capaces de expresarse de forma fluida, de convencerte de comprar un frigorífico en el Polo Norte. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque trabajan la oratoria desde edades muy tempranas y porque leen más que nosotros. También es evidente, por ejemplo, la falta de vocabulario de algunas influencers, gurús, coaches, mentores, llámense a sí mismos como quieran, que no saben desarrollar un discurso más allá de utilizar y repetir constantemente palabras como foc, cabrón, panza y mileurista, por ejemplo. Pero no me quiero centrar en esta crítica tampoco en los aspectos negativos de la falta de lectura, sino que lo que quiero resaltar sobre todo son los beneficios que tiene la lectura versus ver algo en un vídeo o ver imágenes sobre ese libro en Internet. Y es que, en primer lugar, la lectura desarrolla la imaginación, mientras que los vídeos la anulan. Leer un libro nos obliga a construir imágenes mentales, mientras que una serie o película ya nos da todo servido. Seguramente, o espero que seguramente, casi todos o casi todas habréis vivido la experiencia de haberos leído un libro y posteriormente ver la película sobre ese libro. ¿A que resulta decepcionante la película respecto al libro? Siempre los libros, si los leemos antes, superan la calidad de las películas, porque somos nosotros quienes ponemos imágenes a las páginas. Una segunda ventaja de leer respecto a ver vídeos es que se da una mayor retención de la información. Según un estudio de la Universidad de California, recordamos la mitad, es decir, el 50% de lo que leemos y solo el 10% de lo que vemos en un vídeo. En tercer lugar, y como ya he venido diciendo anteriormente, leer mejora el pensamiento crítico, porque leer implica interpretar, analizar y reflexionar. Y los vídeos se limitan a ser entretenimiento rápido que se consume de forma pasiva. En este sentido, voy a mencionaros ahora algunos casos de famosos que han conseguido su éxito o que ellos mismos atribuyen su éxito a la lectura. En primer lugar, podemos mencionar entre los líderes y políticos mundiales a Barack Obama, que es un gran lector y publica cada año una lista de sus libros favoritos. Entre ellos está Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Oprah Winfrey ha dicho que la lectura le cambió la vida y creó su famoso Oprah's Book Club. Nelson Mandela, durante su encarcelamiento, dijo que la lectura fue su refugio. Su libro favorito era Los cuentos de Shakespeare. Hay también numerosos empresarios y visionarios que han alcanzado el éxito gracias a la lectura. Entre ellos, por ejemplo, hay que mencionar a Elon Musk. Ha dicho en varias entrevistas que aprendió sobre cohetes leyendo libros antes de fundar SpaceX. Uno de sus favoritos es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Bill Gates es un lector voraz y recomienda libros cada año en su blog. Entre sus favoritos está Factfulness de Hans Rosling. Warren Buffett pasa alrededor del 80% de su día leyendo. Recomienda El inversor inteligente de Benjamin Graham. Entre actores y artistas también hay numerosas personalidades que son grandes lectores.
Aquí hay que mencionar, por ejemplo, a Emma Watson, que fundó un club de lectura feminista llamado Our Shared Shelf y es fan de Mujercitas de Louise May Alcott. Matthew McConaughey, por ejemplo, en su autobiografía Green Lights, habla de cómo la lectura lo ha ayudado a reflexionar sobre su vida y carrera. Tom Hanks es un gran amante de la literatura y hasta escribió su propio libro de relatos, Uncommon Type. También me gustaría mencionar a Viggo Mortensen y que no solo lee, sino que ahora también desde hace un tiempo escribe y en 2023 presentó su primer libro de poesía. También son personas cultas, cultivadas, por ejemplo, los actores o actrices como Natalie Portman o Matt Damon, que estudiaron en la prestigiosa Universidad de Harvard. Y también hay que mencionar, por ejemplo, a Conan O'Brien, el famoso presentador de televisión que se graduó cum laude también en la Universidad de Harvard. Su formación en historia y literatura cimentó su camino hacia la comedia y gracias a eso ha sido un innovador en la televisión nocturna. Y la lista de personas cultivadas, famosas, que leen de forma habitual es interminable. Quiero resaltar este punto porque, por desgracia, en nuestra sociedad y hoy en día, muchos de los influencers, youtubers o como quieran denominarse, que son modelos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, son personas que se jactan de no haber leído jamás en su vida un libro. Y esto es un gran error, porque transmite a nuestros jóvenes la idea de que sin leer, sin estudiar, se puede siempre conseguir un éxito total. Y si bien es cierto que el tener un título académico no garantiza el éxito social, no es menos cierto el hecho de que a día de hoy la escuela, la universidad, son la única institución que fomenta la lectura, con la importancia que ésta tiene para nuestra memoria, creatividad y pensamiento crítico. Por tanto, aconsejar a los jóvenes dejar los estudios es una manera de dejarlos desvalidos en manos de la manipulación mediática, las fake news, en una sociedad en la que es imprescindible estar más despierto que nunca mentalmente. No es menos cierto que con todos sus defectos, todas sus deficiencias, todas sus carencias, a día de hoy la escuela y la universidad siguen siendo las instituciones en las que se garantiza la transmisión cultural de los seres humanos. Siguen siendo las únicas instituciones, en muchos casos, para muchos niños, adolescentes y jóvenes, en las que se fomenta de forma más o menos exitosa la lectura. Y con ello se trabaja la memoria, que es esencial para desarrollar una identidad propia, se desarrolla también la creatividad, que es un aspecto clave para cualquier aspecto de la vida, y se fomenta también el espíritu crítico, que es algo totalmente necesario para no ser esclavo de nadie y no ser manipulado por nadie. Vamos ahora con los mitos y realidades sobre la lectura. En primer lugar, uno de los mitos más extendidos y que es falso es el de leer es aburrido. Este es un mito fomentado por aquellas personas que no leen. Hay libros para todos los gustos, desde cómics, thrillers, ciencia ficción, biografías inspiradoras. Es decir, hay de todo para todos los gustos. Quien no disfruta leyendo es porque desconoce el gran tesoro que son los libros. A estas personas les recomiendo que se pasen por una biblioteca cercana, la de su pueblo, la de su ciudad, donde sea, y van a descubrir un verdadero paraíso. En segundo lugar, ver un resumen en YouTube es lo mismo que leer el libro. Ya he mencionado las diferencias que existen entre leer y ver vídeos y en la misma línea debo decir que esto es totalmente falso porque un resumen no te permite interpretar ni reflexionar, no te permite pararte a imaginar aquello que está negro sobre blanco en las páginas. Y en tercer lugar, quiero desmitificar la afirmación de que leer mucho no sirve para nada. Es una afirmación radicalmente falsa.
La lectura mejora la memoria, la empatía y la inteligencia emocional. Mejora la creatividad y mejora el espíritu crítico. ¿Y se puede leer cualquier cosa o debe ser algo serio? Os preguntaréis. Hay que responder que todo vale para empezar, desde cómics, novelas ligeras, artículos. Lo importante es crear el hábito. Es como cuando comenzamos a entrenar el cuerpo. Hay que pensar en la mente como si fuese un músculo. Inicialmente debemos empezar con una carga baja, aquello que nos haga disfrutar. Posteriormente, nuestra propia mente irá adquiriendo músculo y será ella misma quien nos pida más. Y entonces ya podremos pasar al siguiente nivel. Es importante subir el nivel, quiero decir, no es lo mismo leer un tweet, leer 20 tweets, que leer una novela estilo 1984 de George Orwell. Se puede comenzar, si se quiere, pues leyendo algo sencillo, pero es conveniente progresivamente ir aumentando el nivel. Es lo mismo que hacemos básicamente con las rutinas físicas. Y para mí, la clave para no aburrirnos es alternar. Un libro de entretenimiento puede convivir con un ensayo o una biografía inspiradora. Fijaros que estoy hablando de libros de entretenimiento, que son siempre mejores que una serie o que ver un vídeo en Internet, porque nos permiten desarrollar nuestra propia imaginación. Y amigos, amigas, no hay excusas. Muchos diréis, ¿cómo sacar tiempo para leer? A ver, 15 minutos al día son suficientes. Solo con eso ya leeríamos más de 10 libros al año, que para muchos es pasar de 0 a 1000%. En segundo lugar, menos pantallas, más papel. Cambia 30 minutos de redes por 30 minutos de lectura. ¿A que sí que tienes 30 minutos para andar haciendo scroll en tu móvil? Pues sustitúyelos por un libro, preferiblemente de papel. También puedes utilizar audiolibros mientras conduces, mientras haces deporte, y trata de llevar siempre un libro contigo, porque puedes aprovechar esperas, trayectos y demás. Un dato interesante es que, según la Universidad de Sussex, leer solo 6 minutos al día reduce el estrés en un 68%. No me digáis que no es importante, que no os apetece a todos ya iros corriendo antes de terminar este podcast y poneros a leer. Antes de que os vayáis, os planteo un reto semanal, que es: esta semana te reto a leer al menos 20 minutos al día. Reduce el tiempo en redes sociales y usa ese tiempo para leer. Comparte con nosotros qué libro estás leyendo con el hashtag ActívateChallenge. Haz la prueba y descubre cómo cambia tu mente. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite recuperar el hábito de la lectura. Nos escuchamos en el próximo episodio de Actívate. Recuerda, leer es un acto de resistencia en la era de la distracción. Agur.